Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos, para todas. Bienvenidos, esto es la primera edición de MBD Noticias. Qué gusto recibirles en esta mañana de miércoles con 19 grados de temperatura, así como lo escucha, una humedad que es realmente altísima a esta hora, que parece que está o hubiera llovido, Sí. no ha llovido, pero el pavimento está húmedo por la altísima humedad, así que a cuidarse. Efectivamente. Bueno, vamos a ver qué le parece el pronóstico del Instituto Uruguayo de Meteorología para hoy y los próximos días. Bien, tenemos que en esta jornada la temperatura va a seguir siendo alta, 24 grados la temperatura máxima, 10 ya la pasamos con holgura. El cielo estará algo nuboso en el área metropolitana. ¿Qué pasa el jueves 3 de agosto? Cielo nuboso, mínima de 7 grados, máxima de 14, dice el Instituto Uruguayo de Meteorología. Y el viernes estará también algo nuboso, no se prevén precipitaciones, 6 y 16 ya empieza a bajar de a poquito la temperatura. Muy bien, así las cosas, ese es el panorama que pinta Inumet a esta hora de la mañana con un alto porcentaje de humedad, decía Sí, Rafael como decíamos, Taroco. 94 grados, 94%, perdón. Sí, sí. 94 grados sería tremendo, salvo que fueran grados Fahrenheit, ¿no? Póngale. 94% el índice de humedad, muchísima a esta hora. Efectivamente, se nota en el pelo sobre todo eso. Bueno, vamos a contarles algunos de los temas que tenemos para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana aquí en esta primera edición de MBD Noticias. Sí, los homicidios registrados en el primer semestre de este año bajaron 1,6% en comparación al año pasado y subieron 8,1% en comparación al año 2019. Estos fueron datos que presentó ayer el Ministerio del Interior. Además, en relación al año 2022, aumentaron las rapiñas y las denuncias por violencia doméstica. En otro orden, les contamos que el Ministerio de Ambiente ubicó en la categoría C a la planta potabilizadora que se va a construir en Arasatí, clasificación que aplica proyectos con posibles impactos ambientales significativos y impactos negativos estamos hablando, Bien, y también la justicia se pronunció finalmente sobre la solicitud de amparo del proyecto Cruzar de la Universidad de la República por un pedido de acceso a la información para obtener un documento sobre detenidos desaparecidos elaborado por el Ejército en el año 2005. La justicia, como decíamos, desestimó este recurso de amparo. Por otra parte, les contamos también que el gobierno decretó la esencialidad del servicio de tráfico aéreo. El sindicato entiende que el decreto no se ajusta a derecho y ya anunciaron que van a recurrir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Y bien, y después de las 8:30 de la mañana vamos a estar recibiendo a la presidenta del Banco Hipotecario del Uruguay para hablar de estos proyectos que hay en el Parlamento, que tiene que ver con la condonación de deudas en algunos casos, pero también esa posible fusión planteada entre el Banco Hipotecario y el Banco de la República. Casilda Echevarría estará con nosotros. Muy bien, estos son algunos de los temas que tenemos para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana aquí en la pantalla de TV Ciudad. Ahora vemos cómo está Montevideo a través de las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad, @IMTránsito, @MBD Transporte, lo que ocurre en tiempo real, algunos aportes que nos hace a esta hora el CGM. José María Penco, entre Luis Alberto de Herrera y Regimiento, va a estar interrumpida la circulación hasta las 14 horas y Colombes entre Rambla, República de Chile y Belsen hasta las 3 de la tarde. De Gaboto entre Guayabos y José Enrique Rodó hasta las 4 de la tarde estará cortado. También Jaime Civil entre Juan Ramón Gómez y General Urquiza cortado hasta las 5 de la tarde por tareas de hormigonado. Patria entre Benito Nardone y García de Zúñiga hasta las 5 de la tarde. Zúñiga. Sí. Por otras tareas y José Vázquez Ledema entre Benito Blanco y Roque Graceras hasta las 5 de la tarde también por trabajos de carga y descarga. Héctor Miranda entre Boulevard Artigas y José Yauri cortado hasta las 5 de la tarde por tareas en la zona. También Avenida San Carlos de Bolívar entre Bolonia y Abre, y Jabre, le dicen algunos también. ¿Abre o Jabre? No sé. ¿No? Bueno, dígalo de las dos. Bueno, hasta las 4 de la tarde esta calle estará cortada por podas ahí en esa zona. Bien, como vemos que la circulación está bastante, digamos, ágil en las principales avenidas de Montevideo. Les digo una más. Sí. Ana Monterroso de la Valleja entre Juan Poli y Joaquín Requena hasta las 5:30 por trabajos de carga y descarga. Movidita de la mañana. Bueno, vamos a comenzar el desarrollo de la información, lo decíamos en nuestros adelantos. Ayer hubo conferencia de prensa en el Ministerio del Interior, allí se anunció que los homicidios registrados en el primer semestre de 2023 bajaron 1,6% en comparación con el año pasado y subieron 8,1% en comparación con el año 2019, así daba cuenta el Ministerio del Interior. Sí, si tomamos en cuenta lo que fue el año pasado, 2022, hubo un aumento significativo de denuncias de rapiña y también de delitos de violencia doméstica.
2023 contra 2022, los homicidios bajaron 1,6%, las denuncias por rapiña aumentaron 3,7%, respecto a las denuncias por hurto, bajaron 5,9%, mientras que las de abigeato lo hicieron en 15,7%. En el caso de las denuncias por violencia doméstica, aumentaron 4,8%. El 52% de los homicidios están vinculados con disputas territoriales, tráfico de drogas o ajuste de cuentas. El 19% a altercados espontáneos, el 14% no tuvo motivo aparente, 6% vinculados a rapiñas o ocupamientos y el 5% están vinculados a conflictos de violencia intrafamiliar. Según las cifras del Ministerio del Interior, solamente se resolvieron el 50% de los casos. Nosotros no podemos decir que la baja del 1,6% es un buen resultado, no lo es. Y por lo tanto son 3 homicidios menos. Pero tampoco es cierto aquello de que se afirmaba de que iba a haber un aumento descontrolado de los homicidios en este primer semestre, porque tampoco lo es. Lamentablemente las cifras son altas incluso con respecto al 2019. El diputado de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone, pidió que Europa colabore con Uruguay para controlar el tráfico de drogas. Esto durante la última sesión de la Asamblea de Eurolat, que reúne legisladores de Europa y también de Latinoamérica. En representación del Parlamento del Mercosur, Perrone dijo que Uruguay tiene problemas por falta de escáneres y también por carencias para controlar el espacio aéreo. Y nosotros ahí hicimos el planteo de los problemas que tenemos en Uruguay en cuanto a los controles de los cargamentos de cocaína que después terminan llegando a Europa. Uruguay es un país de paso porque tiene, sus deficiencias en cuanto a los controles, y nosotros le hicimos saber a Europa, al componente europeo, de la necesidad de que ellos tienen que colaborar con Latinoamérica. En nuestro caso yo hablé por Uruguay, de que colaboren con tecnología, con escáner, con radares, donde tenemos zonas de espacio aéreo que no llegamos a controlar, sobre todo en la zona de Artigas. Entonces, hacerles entender que ellos tienen que colaborar con nosotros para que de acá no salgan los contenedores con cocaína, porque cuando llega un contenedor con cocaína que pasó por Uruguay, la imagen del país no queda bien. Entonces, allá los escuchamos, otra vez de Uruguay, pero necesitamos colaboración. Bueno, uno de los temas que les contábamos en el arranque de esta primera edición de MBD Noticias, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social decretó la esencialidad del servicio de los controladores aéreos tras un pedido justamente del Ministerio de Defensa. Y la asociación que los nuclea va a recurrir el decreto ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y mantiene el reclamo por cumplimiento de un convenio colectivo firmado en el mes de diciembre, también mejoras en las condiciones de trabajo y el pago a instructores. El decreto de esencialidad no es nada nuevo para nosotros. A nosotros se nos ha pedido constantemente al Ministerio de Trabajo que se emita un decreto de esencialidad desde diciembre hasta ahora. Lo que es un poco nuevo para nosotros es que esta vez el Ministerio de Trabajo sí lo emitió al decreto de esencialidad. O sea, en el convenio, en el proceso de que se firmó el convenio en diciembre y luego posterior en el incumplimiento en febrero, en el incumplimiento en marzo, en el incumplimiento en junio y en el nuevo incumplimiento en julio, el Ministerio de Defensa ha pedido sistemáticamente que se nos declare esencial. Hace 14 años que hacemos esta misma medida y justo por esto nunca fuimos esenciales, porque en realidad no ponemos en peligro a nadie. Y además es poco serio pensar que una demora de 1 hora en el despegue de una aeronave puede poner en peligro a la persona que esté sentada allí adentro. Bueno, vamos con otras informaciones porque el PIT-CNT decidió convocar un paro general parcial para el jueves 17 de agosto. Esto será desde las 9 de la mañana hasta las 13 horas. La medida aprobada este martes por la mesa representativa es en apoyo a los sindicatos que están en conflicto, en rechazo al proyecto de ley de rendición de cuentas y también por demandas vinculadas a la 10ª ronda de consejos de salarios. El día del paro habrá una movilización desde la Universidad de la República hasta el Ministerio de Economía y Finanzas. Repito, esto será el jueves 17 de agosto desde las 9 de la mañana hasta las 13 horas.
Y seguimos en temas de política porque los senadores del Frente Amplio realizaron un pedido de acceso al Ministerio del Interior. Sí, el motivo justamente es para aclarar la participación de un asesor del ministro Luis Alberto Heber. Estamos hablando de Andrés Capretti, que según se dijo participó en una investigación vinculada al caso Astesiano. Los legisladores de la oposición expresaron preocupación por la participación de Andrés Capretti, adscripto del Ministerio del Interior, en una investigación vinculada al caso del ex jefe de la Seguridad Presidencial, Alejandro Astesiano, como informó el semanario Brecha. En ese sentido, piden detalles de la contratación de Andrés Capretti como adscripto al Ministerio del Interior y saber qué funciones concretas o tareas específicas ha desarrollado y desarrolla en esa cartera. Además, consultan qué participación tuvo Capretti en las investigaciones administrativas dispuestas por el Ministerio del Interior vinculadas a la causa Astesiano y en casos relacionados con la misma, y si el funcionario tuvo acceso parcial o total a la carpeta de la investigación fiscal de esa causa. Por otra parte, solicitan que se aclare si el asesor tuvo participación en la preparación de testigos que fueran citados a declarar por el Ministerio del Interior o la Fiscalía en la causa Astesiano, y si tuvo algún contacto con la fiscal Gabriela Fossati, que estuvo a cargo de la indagatoria. Las preguntas se basan en un artículo publicado por Brecha, donde se informa que Capretti preparó los interrogatorios de las personas vinculadas a la causa Astesiano. Además, se consulta si a raíz de esa publicación periodística el ministro Luis Alberto Heber dispuso la realización de alguna investigación de urgencia o administrativa sobre la actuación de Capretti. Y justamente seguimos en tema porque el ministro dijo que no ve ningún inconveniente en la participación de su asesor Capretti en la investigación sobre el caso de las golpizas contra personas en situación de calle, y reconoció que él mismo le pidió intervenir. Sí, en ese marco fue consultado el jerarca, que dijo también que todavía no tiene ningún acceso al pedido de informes. Dos pedidos de informes. Uno, muy claramente lo puedo responder porque fui yo quien lo mandé a tener la entrevista con el padre, con el cura, para tener de primera mano. No veo cuál es el inconveniente de que mande un asesor para que pueda tener de primera mano al otro día de mañana un informe sobre algo que nos preocupa a todos, si existe una banda o no, en ese sentido. Después, el otro pedido de informes no lo he recibido todavía como para poder hacer un comentario. Y el Ministerio de Ambiente ubicó en categoría C a la planta potabilizadora a construirse en Arasatí, clasificación que se aplica a proyectos con posibles impactos negativos en el medio ambiente. Sí, en el documento de viabilidad ambiental de localización presentado por el consorcio empresarial se mencionan posibles afectaciones a la flora y también la fauna, la faja costera, la calidad de agua e incluso impactos sobre el acuífero Raigón. El Ministerio de Ambiente calificó el proyecto como C, con posibles impactos ambientales negativos significativos, se encuentren o no previstas medidas de prevención o mitigación. Las empresas deberán presentar el estudio de impacto ambiental completo. En el documento de viabilidad ambiental de localización del proyecto se destaca la necesidad de realizar expropiaciones y o imposición de servidumbre en padrones afectados como uno de los potenciales impactos. La afectación significativa a la flora y fauna acuática y terrestre durante la construcción y operación del emprendimiento es otro de los puntos destacados. El documento señala que el tramo final de la tubería en el cruce del río Santa Lucía discurre dentro de una zona del Sistema Nacional de Áreas Protegidas con presencia de flora y fauna nativa e indica la necesidad de adoptar medidas para evitar la tala de especies protegidas y la proliferación de especies exóticas. El movimiento de suelo y uso de maquinaria en la zona de playa, especialmente en dunas, puede afectar la dinámica del sistema natural de la faja de defensa de la costa. El cambio en la calidad del agua local es otro de los puntos planteados. El dragado para el tendido de tuberías en agua implica la posibilidad de que se liberen o transporten contaminantes. El informe sostiene que el vertido de efluentes a los cursos de agua cercanos, sin acondicionamiento previo, puede provocar el deterioro de la calidad del agua. Aclara que independientemente de la autodepuración del Río de la Plata, se deberá estudiar en detalle las dosis máximas admisibles de los vertidos. La afectación del acuífero Raigón es otro de los eventuales impactos señalados. El documento sostiene que la mala operación de agua extraída del río y o del mono relleno tiene el potencial de contaminar el agua subterránea, tema que se analizará en profundidad en el estudio de impacto ambiental a presentar.
Y hoy es el segundo día que están rigiendo los primeros cambios de la reforma de la seguridad social. Sí, en las últimas horas el gobierno aprobó 6 decretos reglamentarios sobre los cambios provisionales que, entre otras cosas, habilitan la jubilación activa y también el retiro parcial flexible. Hoy comienza el primero de los hitos de la reforma de la Seguridad Social, de la Ley 20.130. Hay cambios en el sistema de pensiones. Hay cambios en todo lo que trata de envejecimiento activo, la posibilidad de trabajar y jubilarse, de hacer coexistir jubilación y trabajo. Hay algunos cambios en el suplemento solidario en el caso de las pensiones y dentro de esos cambios hay adicionales para algún sistema de pensiones, se crea una nueva pensión para las personas, una nueva prestación para las personas con síndrome de Down que puedan tener 45 años de edad y 15 años de trabajo. Algunas de las situaciones que se pueden presentar a partir de hoy tiene que ver con mantener actividad laboral pese a ser jubilado. En ese caso es el empleador quien tiene que inscribir a la persona. Un caso sería una persona que está jubilada y que ahora comienza a trabajar. En ese caso, la persona sigue cobrando su jubilación con normalidad y va a cobrar un salario por otra ventanilla, o sea, se lo va a pagar el patrón, se lo va a depositar en su cuenta. Coexisten dos mundos independientes. Un siguiente caso sería una persona que opta por jubilarse parcialmente. Un tercer caso sería un trabajador que tuviera más de un empleo, múltiple empleo, en cuyo caso, si tiene estamos hablando siempre de personas que tengan la causal para hacerlo, por supuesto, ¿no? Podría jubilarse de un trabajo y seguir manteniendo los otros. En el caso de trabajadores dependientes, van a tener todos los beneficios de las prestaciones de actividad, excepto el seguro de desempleo. En otro orden les contamos que la Cámara de Senadores aprobó un proyecto de ley que habilita al Poder Ejecutivo a disponer de oficios sin aprobación del Parlamento la extensión del seguro de desempleo para los trabajadores. Si bien la iniciativa fue aprobada por unanimidad del senador del Frente Amplio, José Carlos Maía, planteó algunas diferencias importantes. Como es bueno para el trabajador, es bueno para que las cosas se hagan más rápido, lo voto, pero igual, como en todas las cosas, el Frente Amplio quiere poner un poco de sospecha en la acción del gobierno. Es una norma muy clara, es para los sectores que están afectados o que pueden resultar afectados por crisis, por cuestiones circunstanciales, como se ha usado para los frigoríficos, se ha usado para la caña de azúcar, para las cosas que sufren y para la extensión, no para dar seguros nuevos. Y es una cuestión de que hemos llegado a votar mientras va a diputados, mientras va al Senado, se han votado tarde, después de haber terminado. Entonces es una cuestión práctica, delimitada a los sectores que tengan o que puedan sufrir crisis. En este caso en particular de esta administración, se trata de lo que le compete al Poder Legislativo como rol institucional, que si los propios parlamentarios se lo ceden al Poder Ejecutivo, digamos, es menos garantista en general, porque además si vos me decís, esto se demora y hubo trabajadores que no cobran o tienen dificultades para extensión de prórroga, no hubo un solo caso, ni uno solo, que no haya sido votado favorablemente caso a caso. No hay demostración que el Parlamento se atrase ni 10 minutos en esto. Y al mismo tiempo ves que avanza algo que desde el punto de vista incluso de las potestades de la oposición le deja librado todo al gobierno, incluso en el año 24, de resolver por sí ante sí cada caso. Vamos a cambiar de tema ahora. El juez Pablo Gandini, que entiende en la órbita de lo contencioso administrativo, desestimó la acción de acceso a la información pública presentada por el proyecto Cruzar para obtener un documento sobre detenidos desaparecidos elaborado por el Ejército en el año 2005. Sí, el magistrado argumentó que no puede obligarse al Ministerio de Defensa a entregar un documento que dice que no existe, pero no descartó que el documento exista. Esto fue determinado por el juez en lo contencioso administrativo de tercer turno, Javier Gandini, según publicó La Diaria. El documento que se intentaba conseguir había sido utilizado como insumo para elaborar el capítulo del Ejército del documento sobre el paradero de detenidos desaparecidos, publicado por Presidencia de la República en 2005. En la sentencia a la que accedió La Diaria, Gandini sostiene que de las declaraciones testimoniales no surge que exista registro del informe en ningún expediente en el Ministerio de Defensa, por lo que de acuerdo a la ley no se puede obligar al organismo a que entregue un documento que dice que no
tiene y, conforme a lo declarado por los testigos, no dejaron registro escrito en el Ministerio de Defensa. En agosto de 2022, ante el pedido de acceso a la información pública, el Ministerio de Defensa consultó al Comando General del Ejército, que le transmitió que no fue posible obtener una copia. Luego de iniciada la demanda, el Ministerio volvió a consultar al comando y le respondieron que el documento no existía. La misma versión dio el ex comandante en jefe del Ejército, Ángel Bertolotti, ante el juez Gandini. Bertolotti dijo que solo existió el documento que él entregó al presidente Tabaré Vázquez el 5 de agosto de 2005 y que ese texto fue corregido por los responsables de realizar la investigación, los generales Pedro Barneix y Carlos Díaz. Sobre la existencia del documento, que figura en algunos listados como informe de los generales Barneix y Díaz al comandante en jefe, la sentencia del juez Gandini no llega a ninguna conclusión. En este proceso no se va a negar la existencia del documento solicitado ni se puede determinar dónde se encuentra. Lo que se desestima es la obligación de entregarlo por el Ministerio de Defensa porque el organismo expresa que no lo tiene. Vamos a cambiar de tema ahora porque entre 2018 y el año 2022, el año pasado, los servicios de atención a mujeres en relación con la trata con fines de explotación sexual atendieron a unas 300 mujeres. Sí, el informe más visible es la trata y la pandemia. Explica cómo durante la emergencia sanitaria hubo un debilitamiento de la capacidad de acercamiento de las víctimas hacia los servicios estatales. Un informe realizado por las organizaciones El Paso y El Abrojo señala que entre los años 2018 y 2022, los servicios de atención a mujeres en relación con la trata con fines de explotación sexual atendieron a 300 mujeres mayores de 18 años de edad en todo el territorio uruguayo por situaciones de trata con fines de explotación sexual y laboral, situación que genera gran preocupación, aún más teniendo en cuenta que estas cifras se aproximan a una realidad inacabada del fenómeno. El informe que se presentó hoy indica que durante los 2 años de mayor afectación por la pandemia de COVID-19, el número de mujeres atendidas se redujo a más de la mitad en relación con el año 2019. Esto se explica no por un descenso del fenómeno, sino por un debilitamiento de la capacidad de acercamiento de las víctimas hacia estas áreas del Estado. Durante estos años se atendieron situaciones en 13 departamentos del país, pero es Montevideo el que concentra el 80% de las personas atendidas. Si se observa los departamentos donde sucede la trata, los que tienen mayor número de casos de explotación son Montevideo con un 45%, Cerro Largo, Canelones, Durazno, Maldonado y Paysandú. Por otra parte, el promedio de edad de las víctimas es de 28 años. Son en su mayoría mujeres jóvenes. 7 de cada 10 cuentan con menos de 35 años de edad al momento de ingresar al servicio. Además, recibieron 4 situaciones con adolescentes de 17 años de edad. Además, la amplia mayoría son extranjeras y del total de víctimas, la mayoría son afrodescendientes. Sobre el lugar donde se produjo la trata, el informe Más Invisibles, la trata y la pandemia señala que la amplia mayoría de las mujeres atendidas fueron víctimas de trata internacional, ya que en el 58,2% de los casos la trata se desarrolló fuera del país de origen. Esta situación se agrava ya que, según organismos internacionales, a nivel global, por cada víctima reconocida de trata de personas existen cerca de 20 más que no son identificadas. Y volvemos a temas locales porque a más tardar en el mes de septiembre la Intendencia va a retomar y culminar el proceso de la limpieza y recolección de residuos en los barrios céntricos de la capital que antes prestaba la empresa CAP. El director de Desarrollo Ambiental de la Comuna de Capitalina, Guillermo Monchequi, dijo que el traspaso de personal desde la firma privada a un fideicomiso creado por la comuna estiró los plazos. Sigue avanzando la transición, ya tenemos muy avanzado a los aspectos operativos. Si ustedes miran los camiones, los camiones de recolección ya están ploteados con la estética, con la estética de la Intendencia. Estamos avanzando en algunos reacomodos de la limpieza que lo vamos a anunciar en breve, de la gestión de la zona. Y desde el punto de vista contractual, ya generamos el fideicomiso, que fue lo que más nos costó por temas formales, sobre todo, que tuvimos que hacer un llamado abierto porque los fiduciarios públicos no aceptaron la tarea, que era con lo que podíamos contratar directamente. Eso ya está resuelto y nosotros esperamos haber completado el proceso de transición completamente con el pasaje de los 300 trabajadores del fideicomiso, o de los trabajadores que correspondan al fideicomiso, 300 en total, de la empresa al fideicomiso para fines de septiembre como plazo máximo. Agosto-septiembre estaría absolutamente completada la transición que ha venido avanzando en estos días. Muy bien, vamos a hacer una pausa. ¿Habrá fusión entre el Banco Hipotecario y el Banco República? Y bueno, hay voces que no lo ven con buenos ojos, pero vamos a preguntarle justamente a la presidenta del Banco Hipotecario del Uruguay sobre cómo ve este escenario y también de estos proyectos de ley que yo creo que hay muchas personas acá en Uruguay que miran con mucha atención, que tiene que ver con la solución a los deudores del Banco Hipotecario. La casa es algo muy importante en la vida de uno. Claro que sí. Pausa, ya seguimos.
Cada tanto el Banco Hipotecario es noticia y en estas últimas semanas, en estos últimos días, ha sido noticia por una iniciativa que presentaron algunos senadores del oficialismo que tiene que ver con, bueno, intentar solucionar la problemática de algunos deudores del Banco Hipotecario con el tema de viviendas, pero también esa estrategia de fusionar el Banco Hipotecario con el Banco de la República. Para hablar de este tema y cuáles son los escenarios planteados, estamos recibiendo con muchísimo gusto a la presidenta del Banco Hipotecario del Uruguay, Casilda Echevarría. Un gusto, gracias por estar. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Es bueno que la gente se entere de primera mano cuáles son los efectos y cuáles son las causas también de este proyecto. ¿Les sorprendió el proyecto? ¿No consultaron antes al Banco Hipotecario? No, todo el mundo me pregunta lo mismo. Sí nos consultaron, sí trabajamos con economía como para ir afinando conceptos y tratar de que este proyecto con el cual no estamos de acuerdo no saliera. Y bueno, viste que a veces se gana y a veces no. Entonces el proyecto salió. Pero yo me siento obligada a dar la opinión que nosotros tenemos sobre el proyecto, tanto en el capítulo 1 como en el capítulo 2. Si empezamos en la gente que nos está escuchando, ¿es este proyecto una solución para los deudores del Banco Hipotecario? Porque, bueno, y ahora me vas a decir cuántos son, porque siempre fue algo histórico en la memoria de los uruguayos, ¿no? Sí, mira, en primer lugar yo no hablo de solución. ¿Por qué? Porque esta gente dice representar 10.000 deudores de UR del Banco Hipotecario. En primer lugar, no representan a los 10.000 hoy vigentes. En segundo lugar, de 30.000 deudores de UR desde el inicio, ya 18.000 ya pagaron. En tercer lugar, no es un tema de la UR que se ajusta por el índice medio de salarios, sino que ha sido gente que por distintas circunstancias que no me toca juzgar, no han podido pagar su cuota en el periodo de 20-25 años desde que contrataron el crédito, que era el plazo por el cual lo contrataron. Entonces, ¿qué es lo que ha priorizado el Banco Hipotecario a través de su historia? Justamente que lo que tú puedas pagar, tu cuota, sea algo accesible para esa familia y entonces obviamente se alarga el plazo. Eso hace que tú pagues intereses por el exceso del plazo. Entonces yo no hablo de solución. ¿Por qué? Nosotros tenemos 300 refinanciaciones que hacemos anualmente. ¿Eso por qué? ¿De un total de cuántos? De los de UR, 10.000. Nosotros tenemos 30.000 clientes activos en crédito. Los otros 2 tercios son de UI. Esta gente, en el total de los deudores, nosotros hacemos un seguimiento muy persona a persona. Entonces, cuando tú tenés un problema que no podés con la cuota o lo que sea, tú venís al Banco Hipotecario y se te considera. Claro, si dejás de pagar es otra historia, pero si no, si tú y tu familia tienen la posibilidad de tener una cuota, siempre se prioriza que no pierdas tu casa. Entonces, fíjate que hacemos 300 refinanciaciones anuales. Eso quiere decir que el Banco Hipotecario se preocupa por la gente que debe y que tiene realmente problemas. Cuando tú hablas de un colectivo de 10.000 personas, eso no es un problema, ¿entendés? Es que se juntó gente que consiguió tener eco en algunos legisladores y ahora pide una solución. Eso no es lo correcto. ¿Por qué? Porque tú tenés toda una cantidad de gente, como te acabo de decir, 18.000 personas que pagaron. Algunas otras que se les remató el inmueble. Porque tú en el año, 300 personas las podés reacomodar para que mantengan su crédito. Pero hay 15 remates anuales. Entonces tú decís a la gente que le rematé, la gente que ya pagó, ¿es justo que yo a un grupo de personas, porque han tenido eco, han tenido la suerte de tener contactos que le han permitido salir a la opinión pública, tú les perdones después de 40 años el crédito? ¿Qué quiere decir que una persona tuvo el crédito vivo 40 años? Quiere decir que refinanció muchas veces. Porque no que haya pagado 3 veces o 4 la casa, que eso a veces que también se dice. Claro, lo dicen. ¿Y por qué lo dicen? Primero, porque obviamente por el saldo restante tú vas pagando intereses.
Si tú lo pagas en los 20 años que contrataste, pagas menos intereses, porque todo el tiempo que tú uses el dinero del banco hipotecario, vas a estar pagando intereses. Y en segundo lugar, si tú mirás la evolución de la UR a lo largo del tiempo, que se ajusta por el índice medio de salarios, es evidente que si tú hoy lo comparás con el dólar, que está planchado y que evolucionó menos, pero en este corto plazo, porque después el año que viene, cuando el dólar, digo el año que viene por decir en el futuro, cuando el dólar de repente pega un salto, ¿qué me van a decir? Ah, no, tenés razón, no me debiste haber perdonado, porque en realidad la casa hoy tiene una relación UR-dólar distinta. ¿Y cuál es el índice de morosidad que hoy tiene? Porque llegó a niveles, en un momento me acuerdo, 70% fácil. Total. ¿Cuál es ahora? Bueno, nosotros tenemos un índice general del 1,5% más o menos, viste que eso va fluctuando. En el caso de las UR, más o menos en el entorno del 3,3% va fluctuando. ¿Eso qué quiere decir? Que la mayoría de la gente paga, ¿entendés? Entonces, ¿cuál es la justicia de decir que justo aquellas personas que hemos considerado, cuando digo hemos, son varias administraciones, no es la nuestra solo, ¿no? El Banco Hipotecario ha considerado de modo tal de bajar la cuota hasta el límite que se pueda pagar y a esa gente le vas a perdonar y a la gente que cumplió y pagó todo el tiempo no le va, ¿qué le vamos a devolver la plata? ¿Aumentó la morosidad luego de la pandemia o no hubo cambio? No, se tomaron medidas durante la pandemia. Previo a que yo entrara, se trasladó la mitad de la cuota hacia el final del periodo de pago sin intereses. Ya cuando yo entré, que fueron los siguientes 3 meses, lo que hicimos fue bajar al 25%. Y después, en los siguientes meses, un mes posterior, que lo que se hizo fue dar un mes de plazo para que la gente se acomodara, pero por supuesto ya había tenido 6 meses de alivio durante la pandemia. Antes de entrar en lo que es esa propuesta de fusión, me gustaría preguntarte un poquito más sobre, por ejemplo, cuál es el perfil de ahorristas y de compradores, ¿no? De quienes piden créditos hoy en el banco hipotecario, en un momento que ahora, que ya no es monopólico y que tiene competencia de privados. ¿Cambió el perfil? Bueno, el tema es así. Me encanta la pregunta porque hay gente que dice que nosotros tenemos tasas altas, que estamos fuera de mercado. Nosotros tenemos 6 bancos privados con los cuales competimos. Y fíjate que nosotros tenemos 1/3 del mercado de crédito hipotecario. Con lo cual, esa afirmación de que nuestras tasas no son competitivas no tiene ningún sentido, porque si no la gente no vendría. Y el perfil, mira, hay una cierta tendencia, que no es obligatoria ni depende de ninguna ley ni nada, que el banco hipotecario se extiende más en el interior del país y sobre la franja, digamos, de alrededor de Montevideo. Y la franja más costera la financian más los bancos privados. No es una norma, nosotros también tenemos sobre la costa. ¿Es así? Pero sí, si tú miras el mapa de los créditos, el banco hipotecario tiene más créditos en el interior y en la faja, digamos, de ¿Y en cuanto a los Montevideo. montos? Los montos, nosotros tenemos mayor cantidad de créditos dados en un periodo dado, por ejemplo, en el último año, pero por menor monto que lo que da la banca privada, que un poco se deriva de lo que te acabo de decir. Ellos tienen, en primer lugar, los futuros clientes de crédito hipotecario ya funcionan dentro del banco. ¿Por qué? Porque se paga con nómina, que nosotros no tenemos pago de nómina. Cuando dice pago nómina, ¿qué los es? sueldos, Los perdón. sueldos. Sí, Un descuento en sueldo. Ahí está. No, los pagos de sueldo. Bien, bien. Entonces, viste, tú recibís a través de tu banco de confianza y tu banco sabe si tú estás en rojo 2x3 o no, o sos criterioso, tenés las tarjetas de crédito que el banco hipotecario no tiene, tenés cuentas corrientes que ves el funcionamiento financiero del futuro cliente y todo eso colabora a que los bancos privados puedan tener un menor riesgo, digamos, a la hora de dar un crédito de tan largo plazo. Entonces nosotros es a la inversa. ¿Es competencia desleal, digamos? No, para nada. Son normas legales
que se establecieron de esa manera. Por eso nosotros estamos trabajando con el Banco República. Justamente mandamos un proyecto de ley que no nos fue aprobado en 2 instancias anteriores de la rendición de cuentas, para poder intercambiar información con el Banco República de sus clientes, a la vez dar información a través del Banco República de nuestras posibilidades de crédito, y esas son sinergias que estaría bueno tener entre los 2 bancos. Claro. Algunas sinergias menores tenemos de información, pero lo bueno sería que nos aprobaran ese proyecto de ley por el cual el Banco República nos pudiera dar, tú sabes que hay una ley de protección de datos personales, así que aunque, si no existe esa ley que nosotros promovemos de poder intercambiar con el Banco República no puede darnos los datos a menos que los clientes den su autorización. Bien, vamos al otro capítulo de artículos del proyecto, que tiene que ver con que una de las propuestas es fusionar el Banco Hipotecario con el Banco República. ¿En qué cambiaría esto en el funcionamiento? Pienso también hasta en las condiciones de quienes son clientes o ahorristas del banco. En primer lugar, ¿está de acuerdo? No. Bueno, en primer lugar te digo que yo estoy de acuerdo en todo lo que sea hacer más eficiente el Estado, ¿ah? Porque cualquiera de nosotros, los que nos miran en la tele, tú y yo, tenemos sobre nuestras espaldas el pago de impuestos para una cantidad de cosas que son los gastos del Estado, ¿tá? Estés o no de acuerdo con algunas políticas o no, el hecho es que todos nosotros tenemos sobre nuestras espaldas el costo del Estado. Entonces, eso es lo primero que quiero decir. Yo no es que estoy en contra filosóficamente de lo que sería fusión de organismos del Estado, ¿tá? Pero para eso habría que mirar la administración central, las intendencias, las alcaldías, todas las comisiones que hay que flotan fuera de estos lugares que te digo, y hacer una verdadera reforma del Estado, hacerlo más eficiente. Eso hay mucho para hacer en términos de hacer eficiente el Estado. Ahora, en lo que es concreto, este proyecto de ley asocia la fusión del banco hipotecario con el BROU a que y deja notar que el banco hipotecario no podría soportar una de las alternativas que se están proponiendo para los deudores de UR. Eso es falso, eso no es así. El banco hipotecario es autosustentable, tiene un patrimonio holgado, y más allá de que lo impactaría y que lo impactaría negativamente en términos del dinero que pueda tener para prestar en el futuro y en términos de la ocupación de los recursos humanos que tendríamos que disponer para aplicar toda esta ley, el banco hipotecario lo podría soportar. Entonces, no es cierto que esta solución de fusión sea para poderle dar una alternativa, que yo no comparto tampoco, de perdón de los créditos a la gente de UR. Pero además, quiero agregar otra cosa, que en el proyecto de ley no solo se dice que a los 40 años te van a perdonar, que como dije anteriormente considero que no es justo, sino que además a los que no han llegado a los 40 años se les va a bajar la tasa de interés. Los que tienen entre 30 y 40. Los que tienen y antes de 30 también con una tasa del 2,5. Bueno, yo me pregunto, la gente que tiene créditos en UI, ¿qué me va a decir a mí? Che, ¿y a nosotros qué? Porque la UI se ajusta todos los meses. Claro. La UR se ajusta una vez al año. La tasa promedio de UR es más baja que la de UI. ¿Y por qué le perdonás a la gente de UR? El sindicato, en el Consejo del Sector Financiero Oficial de AEU, también resaltó la solidez del banco hipotecario y mencionó que si se aprueba la reforma se perdería el rol social que el banco tiene en lo que es políticas de vivienda. Bueno, ¿eso es así? No, eso no creo, porque también el Banco República... Porque se diluye en lo del Banco República. Sí, pero no... Eso es futurología, eso no sé. ¿Y hoy cumple este rol social? Sí, claro, porque es como te digo, esas 300 refinanciaciones que se hacen anualmente es justamente atendiendo al rol social que tiene el banco hipotecario. ¿Para los sectores medios o va captando gente más humilde? No, todo lo que sea subsidio
tú lo tenés que ver en el Ministerio de Vivienda y la ANB. Lo nuestro es un banco comercial, que lo que tiene que hacer es obtener la devolución de los créditos, que además de ser justo, es justo para los que vienen, porque te das cuenta que tú no puedes regalar los dineros públicos porque sí, porque no son tuyos. ¿Por qué disponer de él? A mí me designan en un directorio del Banco Hipotecario para que yo administre dineros ajenos. Yo no puedo decir con toda libertad, bueno, a los que cumplieron 40 les regalo el saldo. ¿Por qué? Porque los que vienen después, mis hijos, mis nietos, los amigos de mis hijos, me van a decir, pero che, Casilda, ahí, y no hay plata para nosotros porque el Banco de Hipotecario lo desfinanciaste. ¿Y yo qué le digo? Casilda Echevarría, muchísimas gracias por estos minutos. Tema que va a seguir, me imagino. Cómo no, y yo quedo a la orden, con mucho gusto, y además tan agradable la entrevista. Muchas gracias. Gracias a vos. Muy bien, nosotros vamos con otros asuntos porque la Universidad de la República va a reasignar fondos de la rendición de cuentas para financiar más proyectos de investigación y desarrollo. En la última convocatoria se presentaron 435 solicitudes, pero solo fue posible financiar unas 170 y quedaron por el camino proyectos de alta calidad que ahora se podrán llegar a retomar. La universidad está haciendo muchas cosas, como hace siempre. En este caso preciso lo que hizo fue tomar algunos recursos que en este momento no podían ser ejecutados y reasignarlos para intentar corregir la situación extremadamente penosa de que luego de un largo proceso de evaluación y habiendo casi el doble de proyectos con muy buena calidad académica, una evaluación que se hace con por lo menos 2 personas que miran cada uno de los proyectos, algunas personas del exterior del país, en la mayoría de los casos del exterior del país, porque las comunidades científicas dentro de Uruguay son muy pequeñas. Luego de todo ese proceso, prácticamente la mitad de los proyectos de alta calidad no podían ser financiados, ¿sí? Y lo que hicimos ahora fue conseguir financiar 35 proyectos, lo que nosotros llamamos proyectos I+D, de investigación y desarrollo, 35 proyectos más para alcanzar un grado de satisfacción de la demanda cercano al 60%. ¿Sí? De todas formas, quedan todavía otros muchos para financiar. Bueno, muy bien. Salimos ahora de los estudios de TV Ciudad al encuentro del móvil, como siempre, a cargo de Luca Veloz. ¿Qué tal, Luca? Buen día, bienvenido. Muy buenos días, José María. Saludo para Pilar, para todos allí en el estudio. Linda mañana para estar en la calle hoy. Y vamos a conversar sobre temas que tienen que ver con la ciudad, con la convivencia y con los ciudadanos, porque la red Entramados es un colectivo integrado por organizaciones que gestionan servicios de atención a personas en situación de vulnerabilidad, personas en situación de calle, que convenian con la Intendencia de Montevideo, con el MIDES y también con otras instituciones. Estas organizaciones tuvieron una reunión este lunes pasado preocupados por estas situaciones de violencia que están viviendo las personas en la ciudad, que están siendo atacadas por bandas y que fueron denunciadas allí en Malvin. Nosotros lo cubrimos. Por eso estamos con ellos para que nos interioricen sobre esta problemática y sobre la resolución. ¿Cómo se arma Entramados primero? Entramados tiene una historia ya larga. Empezamos a tratar de hacer foco, luz, poner piensos en estas cuestiones de vulnerabilidades, personas vulneradas, situación de calle. Hoy nos toca el tema de la violencia que no es solamente antipasta, que se puede tener una lectura desde la porofobia más que del concepto de antipasta, sino también las microviolencias institucionales que se viven, gente que tiene que esperar cupos en determinados refugios, en determinados lugares para dormir, desde las 6 de la tarde, a veces hasta las 12 de la noche, sin tener lugar donde hacer sus necesidades. Consideramos que eso contribuye a la porofobia. La fuerza de Entramados es lo colectivo,
Udelar, La Teja Barrial, El Abrojo, Aleros, Integracop, cooperativas, desde ahí poder pensar y actuar sobre estas situaciones. NITEP también lo integra, ¿no? El colectivo de la gente. Entonces, Miguel, urbano, ¿qué es lo que están sintiendo ustedes? Miguel además es referente, par, en El Abrojo, allí trabaja en territorio. ¿Qué es lo que están viviendo? ¿Qué es lo que le cuenta a la gente? Nosotros desde El Abrojo lo que tratamos de ver que hay muchas personas que están en situación de calle por la que nos dificulta a veces el ingreso a los refugios, ¿no? Muchos han estado violentados por diferentes bandas, gente que viene al Abrojo y viene con machucones, con cortes, con diferentes enfermedades que le ha transmitido la calle, ¿no? Y nosotros tratamos de buscarle la vuelta para que no pasen esas cosas, para que puedan entrar a un refugio digno, que no importa la condición de vida de la persona, sino que tenga su lugar, porque todos merecemos un lugar, todos merecemos estar apoyando la causa, ¿no? Está muy bien. William, ¿qué es lo que resolvieron el lunes y cómo siguen ahora? Bien. Es importante también saber que no fue la primera instancia en la que nos reunimos tocando el tema de la violencia, ni bien saltó lo que sucedió en Malvin Norte, ya se convocó a las diferentes organizaciones, a los usuarios de los diferentes dispositivos, a justamente tener una especie de reflexión colectiva. Y en los diferentes dispositivos, cada uno de los técnicos con nosotros los usuarios, fuimos discutiendo esta temática. Entonces fueron semanas en las que el lunes, como síntesis, nos tratamos de justamente proponer acciones a llevar adelante. No fue que el lunes mismo nos juntamos, sino que es la síntesis de varias cuestiones, ¿verdad? Perfecto. ¿Cuáles son las acciones? Bueno, entre algunas de ellas son propuestas en las que, por ejemplo, la idea es poner a conciencia, no solamente desde la prensa, sino a nivel de los colectivos, el término aporofobia, ¿no? Nosotros también pensamos lo mismo, es la síntesis mayoritaria de los grupos que estuvimos trabajando, que, por ejemplo, la violencia que vive un pibe que está de las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche esperando un cupo, ¿no? Está sentado en la puerta de un refugio, probablemente ocupa la vereda gran parte de esa instancia, y no es solamente uno, somos 10, 20 chicos que estamos esperando, y los vecinos obviamente nos ven diferentes, tratan de cruzar, tratan de llevarse al hijo para el otro lado, cuestiones como esas que ya generan violencia que no la generamos nosotros, que se instala en el colectivo como que somos los pastosos, como que somos los diferentes, ¿no? Ese término que también está de moda hoy por hoy. Entonces, empezar, primero que nada, una de las propuestas es esa, empezar a hacernos valer nosotros como personas y respetar también la convivencia ciudadana. Desde eso hasta los lugares donde orinamos, por decirlo de alguna manera. No sé si puedo comentar. Perfectamente. Hay una lista, la otra vez lo vimos en la casa, que ustedes están manejando una lista de lugares donde pueden ir, pero bueno, a veces el estar en la calle te encuentra en un lugar, ¿no? Y tenés que allí hacer tus necesidades, y también es una de las problemáticas que manejan. Exactamente. Una de las cosas que nosotros estamos tratando de manejar es ver cómo podemos vincular algunos servicios de la Intendencia con el MIDES, como por ejemplo, acá en la zona 1, que es la zona en la que estamos actualmente, del Comunal 1, ¿verdad? Hay 3 o 4, como le dicen, puertas de entrada, refugios que son puertas de entrada, y quizás poniendo un baño químico en esos lugares, ahorraríamos eso de tener que estar orinando las volquetas, que los vecinos y los niños estén corriendo de un lado para el otro. Quizás disminuimos esa tensión que se está generando cada vez más, ¿verdad? Que además se instala desde los medios. Por ejemplo, otra cuestión que estamos viendo, ¿no? Mañana aparece alguien diciendo en algún medio de prensa que un chico de 41 años apareció muerto en el centro. Lo que se genera en el comentario de la gente es que un pastoso menos, un ajuste de cuenta. Yo tengo 41 años, estoy en el centro. Nadie se pregunte si yo tengo hijos, si yo tengo padres, si yo tengo madre, si mis hermanos, mis sobrinos están sufriendo. Entonces, ese es el discurso que nosotros pretendemos revertir de alguna manera u otra. Muy
Bien, muchísimas gracias a todos. Están los otros compañeros acá. Nos quedamos trabajando sobre este tema. Vamos a hacer un informe para el mediodía con ellos. Muy bien, Luca, acercándonos realidades, ¿no? Que vemos lamentablemente muchas veces a diario. La semana pasada teníamos a Natalia Cámara, aquí también de Espacio de la Casa, que entre otras cosas pedía empatía y respeto para las personas que están en situación de calle, ¿no? Algo que tenemos que hacer todos y todas. Situación interpelante. Sí, sí, sí. Para todas las personas, ¿no? Exactamente. Bien, vamos con otros temas que hacen también a la ciudad. La Intendencia de Montevideo está realizando tareas de limpieza en el lago Cachón, que se ubica en las cercanías de las denominadas canteras del Parque Rodó. Sí, esto se trata de una de las varias iniciativas del programa Áreas Liberadas, que se orienta al cuidado de los ecosistemas en Montevideo. Como estamos en una situación de sequía, el agua baja, entonces es más fácil limpiar y aprovechamos para levantar los lodos, que es la materia orgánica que se acumula en el fondo del lago, que usualmente es difícil de levantar, aprovechar para limpiar eso y bueno, mejorar a la condición ambiental del lago, ¿no? Uno, el lago está sin agua, ¿qué se piensa ahí a futuro? Bueno, eso es cuestión del déficit hídrico que se está viviendo. Lo que estamos haciendo es aprovechar la oportunidad para limpiarlo, que cuando las lluvias vengan, que esperemos todos que empiece a darse como está previsto en el segundo semestre, el lago vuelva a su normalidad, porque el drenaje que tiene el lago es el agua de lluvia. Todo el tiempo estamos limpiando cañadas, cursos de aguas en la zona periférica, la zona de áreas liberadas, todo el tiempo se recorren todas las cuencas de los ríos principales, el Pantanoso, el Mindelete, el Carrasco, por un lado limpiando, ¿sí? Y por otro lado regenerando los entornos ambientales, ¿no? Y bueno, ya te digo, acá estamos trabajando con el Cachón, pero en toda la ciudad estamos trabajándolo todo el tiempo, digamos. Incluso con obras adicionales, como por ejemplo en el Parque Rivera, además de limpiar el parque y levantar todo, se está reparando el colector lateral al parque, que era un colector muy viejo, que se hizo una obra de más de 800 metros de recambio del colector para también mejorar la calidad del lago. Bueno, muy bien, señoras y señores, hasta acá llegamos con la primera edición de MBD Noticias, nos vamos volando. La actualización informativa a las 13:30 y nosotros con el gusto de siempre a las 8 de la mañana. Me hace reír el compañero. La risa es algo muy bueno, que pasen bien. Hasta luego.